Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en la edición del jueves 25 de julio. Radio Portales, la primera de Chile, en el 89.5 del dial FM y en nuestra señal portalesfm.cl para que nos escuchen donde puedan y donde quieran. Reinaldo Reinique, quien les habla, junto a Chantal Robert de la Magotier y Cristian Fuente, les saludan afectuosamente y esperamos que disfruten de este programa porque tenemos un invitado especial que ya se los vamos a presentar. Como siempre, nuestros saludos y agradecimientos a Luis Salinas, a don Claudio Alvarado y por supuesto a don Marco Leblanc que hacen posible la edición de este programa para que salga al aire y también en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un invitado especial, don Mauricio Valenzuela. Él es licenciado en Filosofía y Psicología y ya lo vamos a presentar un poquito más en extenso. Como siempre, leemos rápidamente los principales titulares de lo que está aconteciendo y bueno, en lo internacional, sin duda que un aspecto interesante son las elecciones este próximo domingo en Venezuela. Eh, Millones de emigrantes venezolanos no pueden votar porque están en el extranjero y vamos a ver cómo se ve sometida la dictadura de Maduro en estas elecciones que de alguna manera pronostican un triunfo del candidato opositor Edmundo González. Y comenzaron las Olimpiadas hoy con dos pruebas fundamentales, el fútbol y el rugby sevens-a-side, pero la inauguración este día viernes, así que seguramente vamos a estar recibiendo eh, muchas noticias desde Europa, desde Francia, y bueno, y es el verano en Europa, así que la cantidad de turistas que están arribando a París es importante. Y bueno, la bajada de Biden finalmente bajó su candidatura a la reelección presidente Biden, y su vicepresidenta Kamala Harris ya está en carrera. Y lo que llama la atención fue el récord de recaudaciones que ha recibido esta candidata, y seguramente va a ser la candidata del Partido Demócrata a las elecciones. Así que ahí finalmente se dio la lógica. También, junto con el ataque al presidente Trump, bueno, cayó también la jefa del servicio secreto norteamericano y fue aceptada su renuncia. Bueno, y en lo nacional, los partidos, las coaliciones están corriendo por llegar a acuerdos de último minuto, como buenos chilenos siempre dejamos las cosas por el final, y a cerrar inscripciones de sus candidatos. eh, Tenemos también algo importante en materia política. El presidente de la UDI, Javier Macaya, renunció a la presidencia y en su reemplazo asumió al diputado Guillermo Ramírez. Básicamente esto fue a raíz de declaraciones que hizo el senador Macaya en relación a la situación que afecta a su padre. Todavía está el tema del veto a la multa, a la obligatoriedad del voto en octubre próximo, y el gobierno ha repuesto mediante un veto eh, la exención de multa a los que estaban eh, con, con una situación ahí que podía ser omitida la multa, que es el caso de las mujeres no sé, embarazadas y los mayores de 70 años. Y bueno, también una noticia interesante, por lo que significó para mucha gente en Chile. Mary Rose McGill falleció, tuvo un funeral muy importante y fue una socialité eh, también muy simpática y entretenida en la vida nacional. Participó en varios programas, probablemente Mauricio más de alguna vez puede haber estado con ella y nos cuenta. La cárcel de alta seguridad, y llama la atención, porque pregunta a alguien, ¿hay cárceles de mediana y de baja seguridad cuando le llaman a alguna cárcel de alta seguridad? Eh, Está en discusión, ¿no es cierto? Se ha enfrentado la alcaldesa de Santiago con el gobierno porque supuestamente este proyecto es una reacción y no un proyecto que haya sido bien pensado anteriormente, y se instalaría en el sector céntrico de Santiago, cercano al Parque O'Higgins. Bueno, y el hijo del terrorista Yaitul, Ernesto, junto a otros miembros de la CAM, fueron absueltos de lo que se les acusaba porque los fiscales no habrían presentado pruebas contundentes para ser condenados. Y bueno, y en lo regional, el PDG competirá finalmente en Valparaíso y Concón con alcaldes.
prestó su apoyo el presidente nacional del partido, que es porteño, señor Batuone. Y bueno, y también llamó la atención el anuncio del alcalde Char, en que está en la duda si va al Senado o a la moneda, ¿ya? Según él mismo ha declarado. Y en lo local ya las emanaciones de gas en Quilpué, en Villa Alemana e incluso en Limache han provocado inquietud porque todavía no se sabe a qué se puede deber. Y bueno, y una situación que también lo lamentamos, la bajada de la candidata por el Partido Republicano, Antonella Pequenino, a su candidatura como alcaldesa de Viña del Mar. Así que seguramente vamos a saber pormenores durante el resto del día o el fin de semana. Bueno, eso es fundamentalmente los principales titulares que han llamado la atención, pero eh, respecto a nuestro invitado, Mauricio Valenzuela, como les dije, es licenciado en Filosofía y Psicología, limachino, lo cual, ¿no es cierto?, nos llena de orgullo, panelista en diversos matinales, con Julio César Rodríguez, también en un late show, eh, con Claudia Conserva, también en Radio Bio Bio, en programas con los hermanos Mochati como panelista, y también un destacado escritor. Así que, Mauricio, te doy la bienvenida y les cedo enseguida el micrófono a mis colegas para que también te puedan saludar y saludar a nuestros radioescuchas. Mauricio, así Bueno, que muchas gracias por la invitación. Me gusta hablar tonteritas a mí también, como digo yo. Dos cosas pequeñas. Para ir introduciendo una conversación, me gusta a mí, ¿no? Eh, una, me gusta que me digan Mauricio Valenzuela Valderrama. A mí me gusta tener el apellido de mi madre, que no me dejó, todavía me entristece recordarla. Yo era muy mamón, soy muy mamón todavía. Y me gusta que me digan Mauricio Valenzuela Valderrama por mi mamita. Y lo segundo, una tontera más chica todavía, estaba hablando de las cárceles de alta o baja o mediana seguridad. Y a veces confundimos y el lenguaje es importante saber usarlo. Las cárceles no son altas, ni son bajas, ni son medianas. Las cárceles son grandes, pequeñas o medianas. Y hago esa acotación porque el jugador número uno del mundo mide 1,69 m, pero es el más grande. Y dentro del ámbito competitivo es el más bajo. Entonces no hay que confundir bajo con grande o alto con grande. Entonces las cárceles deberían ser de gran seguridad. exacto. Era una tontería con la Chantal, que quise. A lo muy mejor no es la cierto, mejor introducción, pero bueno. muy cierto. Chantal, Bueno, yo quisiera darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, como siempre, que tengan un buen retorno a casa, tratar de entretenerlos un poco de repente en este tedioso viaje. Agradecer a Mauricio Valenzuela Valderrama que hoy día nos acompaña. Gracias. Me parece maravilloso. Yo tengo un apellido súper largo, como tú puedes ver ahí, y el de mi mamá es cortito, entonces generalmente eliminan también el de mi mamá porque además ni siquiera cabe. Entonces yo también más de alguna vez he alegado que a mí me gusta el Flotes, que es el de ella. Muy bien, pues. Las Sí, mamitas. ¿Qué sería del mundo sin las mamitas y sin las abuelitas? así exacto. es, ella es la que nos regalonea, que nos enseña las primeras virtudes que yo encuentro en la persona, la parte valórica que adquirimos cuando somos más chiquititos, eso parte de la mamá, que es con quien estamos siempre los primeros años sobre todo. Así que, y me parece muy buena tu aclaración con respecto a las palabras, de repente mal utilizamos las palabras y por lo tanto deja un error en las sentencias. Así que me parece efectivamente que debiéramos de aclarar de qué cárcel estamos hablando. Si queremos una cárcel para muchas personas, para pocas personas, para personas muy riesgosas, porque hablan de incluso estas cárceles de alta seguridad o gran seguridad, las quieren con piezas individuales, por decirlo de alguna forma, para que no entren en contacto con otros reos. Entonces, es súper importante ver cómo lo hacemos. Hoy día hay una tremenda discusión además sobre la comuna, porque obviamente nadie la quiere en el patio trasero. Y yo creo que eso hay que discutirlo y hay que discutirlo con altura de mira. Y yo creo que hoy día requerimos más de una cárcel además. Así que yo Bueno, creo que mucho trabajo y mucha conversación ahí de por medio. Hola, Cristian. Cristian, Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo saludar a todas las personas que nos están escuchando en este momento, efectivamente a la hora del taco, a la vuelta a sus hogares. Esperamos que sea, como todos los jueves, un momento entretenido en donde aprendan y en donde
sepamos aprovechar este lujo de invitado que tenemos a gran amigo Mauricio Limachino, una persona con una vasta experiencia, de verdad que es un hombre que yo admiro en su parte profesional y también personal, así que de verdad muchas gracias Mauricio por aceptar la invitación del día de hoy. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, así que muy amable y muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Yo te agradezco tus palabras y bueno, para mí de verdad es un honor, así como he estado en grandes estelares o programas, para mí todos los medios de comunicación y los medios de comunicación en general, Radio Portales, ¿no? Estoy en lo correcto, una radio emblemática que pertenece al inventario histórico de este país, pues, así que no estamos, pero aun cuando no lo fuese. Así que todo mi agradecimiento y trataré de poner lo mejor de mí dentro de mi estilo, que es no dictar cátedra, es conversar, tratar de hacer las cosas para que la gente entienda, para que la gente común y corriente entienda, que fue una de las razones por las cuales entré a estudiar tal vez psicología y filosofía, era porque me resultaba todo muy complicado, sobre todo filosofía, y cuando tú empiezas a estudiar te das cuenta que cosas, por muy complejas que sean, cuando tú las entiendes bien, las puedes explicar de manera bastante simple. No es necesario usar vocabularios tan rebuscados porque hay que respetar a la gente que no entiende, y para ellos muchas veces el tema de la psicología, más que la filosofía, aun cuando las dos son importantes, a mí me parece que la gente merece el máximo respeto, y nosotros los profesionales, mi tesis es que voy a hacer como paréntesis, a mí mi tesis es que siendo yo una persona que creo en la democracia, creo que la democracia se robustece, se fortalece en la medida que se expanda la cultura. El tema de la cultura y los medios de comunicación y todos los que trabajamos en estos medios tenemos una tremenda responsabilidad, que es democratizar la cultura. Es decir, que todo, por complejo que aparezca, aunque hablemos de física cuántica, hablemos de física de lo que tú quieras, tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo en un lenguaje lo más simple posible para que todos podamos participar, conversar y opinar del tema. Así es. Bueno, es un poco cómo te conocí, Mauricio. En algún momento estuvimos en Limache, en la municipalidad de Limache, estuviste en una capacitación hace a lo mejor 3 o 4 años atrás, recuerdo, y a pesar de que efectivamente tú, bueno, te manejas con el tema de los programas, tus libros, tus publicaciones, pero fuiste una persona que logró llegar a el limachino, algunos agricultores que habían ahí, porque efectivamente tu lenguaje, tu manera de expresarte fue bien concreta, bien directa, y de esa manera también hiciste que pudieran conectaste en el momento. Y en relación a este contexto, Mauricio, eh, te toca estar en reuniones con diversos grupos, en diversos medios de comunicación. Eh, ¿Cómo ves que estamos hoy día como país en términos de salud mental, que es lo que fundamentalmente tú te dedicas? Tienes una visión súper panorámica del tema, y muy integral en relación a lo que está ocurriendo hoy día en el país? A tu juicio, ¿cómo lo estamos llevando? Mira, yo pienso, soy por naturaleza optimista. Déjame contarte una pequeña cosa, porque las cosas, los hechos hablan más que las palabras a veces. Yo salí hace 40 años atrás de Limache porque sentí que Limache no era el lugar donde yo podía hacer o crecer y hacer las cosas que quería hacer. Mi primer trabajo, la gente a veces le cuesta creerlo, fue ordeñar vacas. Me ganaba la vida ordeñando vacas y ganaría, no sé, muy, muy, muy poco dinero. Hoy día estoy cerrando ese ciclo y ya estoy viviendo en Limache y me quiero venir a vivir a la quinta región, donde ya vengo de vuelta en la vida y estoy para devolverle a la vida lo que yo he tenido, no sé, comillas, la suerte, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, que me lo enseñó mi madre, el valor del trabajo, del esfuerzo, del ahorro y todo eso. Y hacemos ya 2 charlas, llevamos en Los Laureles, en la zona de Los Laureles, ya hemos hecho 2 charlas para adultos mayores, que ha sido un éxito, obviamente que gratuito. Entonces estoy en esa postura, digamos.
devolverle, comillas, a la vida, devolverle a la comunidad lo que yo he podido adquirir, que es principalmente conocimiento y experiencia a través de mi larga trayectoria como terapeuta y como asesor de empresas en el área de desarrollo organizacional. Perfecto. Oye, estamos conversando con don Mauricio Valenzuela Valderrama, destacado psicólogo, y una de las cosas que indudablemente preocupan es el estado de la salud mental de los chilenos. Hace un par de semanas atrás estábamos con el presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso, y un aspecto que tocamos fue precisamente el déficit, el tremendo déficit que existe de profesionales de la salud y de la salud mental. ¿Ah? ¿Cómo es tu diagnóstico de eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta vida tan agitada? En Limache todavía Perfecto. todavía se vive en escala humana, eso es lo que me gusta de esta ciudad. Eh, Sí. ¿Cómo ves tú el diagnóstico en ese aspecto? Y sobre todo también orientarlo a los adultos mayores, que nuestra Sí. ciudad, nuestra comuna, también tiene una masa importante de adultos mayores. Mira, partí diciendo que soy optimista por naturaleza porque los hechos así lo han demostrado y he salido adelante con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Tengo que decir eso porque no soy una persona ni negativa, ni catastrofista, ni nada, nada de eso, nada de eso. Así que lo que voy a decir lo digo con conocimiento de causa, con cifras bien concretas. ¿Qué te parece a ti saber, por ejemplo, que la gente sepa que en Chile existe, de acuerdo a las últimas estadísticas, que nunca son tan rigurosas, pero porque nos llevamos al día a día, pero de lo que sabemos, existe 1 millón de personas con adicciones medianas o severas. La principal es el alcohol, la marihuana, cocaína y pasta bases y otros. 1 millón de personas. O sea, creo que las cifras hablan por sí solos. Ahora, si tú a eso le sumas personas con niveles de ansiedad, de estrés, que es la puerta de entrada de la depresión, no estamos hablando de cosas menores. ¿Por dónde se entra la depresión? Que es una patología severa, muy severa, que deteriora la calidad de vida significativamente. La puerta de entrada se llama niveles de ansiedad, estrés, y por ahí, por esa puerta se entra. ¿Ok? Y esos niveles que nosotros tenemos, por lo menos 1/3 de la población está con niveles de ansiedad y de estrés significativos, que deterioran significativamente, valga la redundancia, la calidad de vida de las personas. Y hay otra cosa que te quiero sumar. Detrás de ese 1 millón de personas adictas, no solamente están las personas que sufren la tremenda enfermedad que se llama ser adicto, porque desde mi punto de vista la adicción es un modo de ser esclavo, porque tú pierdes la voluntad. La voluntad pasa a ser un esclavo, porque reacciona, actúa de manera impulsiva, inconsciente, no razona, pérdida de juicio de realidad, es decir, una serie de sintomatologías que hacen que la calidad de vida de esa persona sea muy, muy pobre. A eso sume la familia. La familia que tiene que sufrir el ver un hijo, muchas veces un padre, un hijo que observa a su padre o su madre, o que está metido en el sobreconsumo, para qué decir del narcotráfico y todas esas cosas. Entonces, si tú empiezas a multiplicar, tú puedes, sin temor a equivocarte, a decir y que el país entienda que el tema de la salud mental en general en este país es un desastre. Es una cosa absolutamente preocupante. Te lo voy a decir bien categórico, una cuña bien fuerte. Chile hoy día es un país enfermo. La sintomatología, si tú dijeras Chile es una persona y tú lo describes, qué es lo que pasa en Chile, los niveles de inseguridad, ¿cuál es la importancia del nivel de inseguridad? Que tú vives bajo el miedo. ¿Y cuál es la peor de todas las emociones? Somos seres emocionales, somos seres racionales. ¿Cuál es la peor de todas las emociones, la que más daño nos causa? Es el miedo. Pregúntale tú a la gente, y ustedes saben mejor que yo, cuánta gente hoy día vive con miedo de salir a la calle por los portonazos, por los robos, por los asaltos.
por los asesinatos. Entonces, en los últimos años, 5 o 6 años, la calidad de este país, entre otras cosas, por los niveles de delincuencia y de inseguridad, ha deteriorado la calidad mental de la gente enormemente. Y las víctimas son dos: los niños, los niños, los más chicos que ven y observan todo esto, y los adultos mayores, que ven que hoy día no solamente son más vulnerables, sino que además, por todo lo que está aconteciendo en el mundo, los cambios tecnológicos y todo eso, hace que el adulto mayor, hoy día ser viejo es casi un insulto. Cuando siempre, históricamente, desde los orígenes de la humanidad, siempre el ser mayor era un mérito, era un don, porque tenía que ver con la sabiduría, tenía que ver con el conocimiento, y hoy día no lo es. Estamos Aparte, Mauricio, estamos conversando con Mauricio Valenzuela Valderrama, psicólogo limachino, tocando el tema de la salud mental. Vamos a llegar pronto al intermedio, así que piensa en una canción, Mauricio, para que la podamos pedir mientras tanto. Y bueno, y quiero que cuando volvamos seguramente nos cuentes tu apreciación respecto al tema de la resiliencia en los jóvenes, porque yo creo que también ahí eh, hay mucho que decir en salud mental. El otro día alguien decía muchas cosas, el mejor psicólogo era un chancletazo que me daba mi mamá eh, cuando uno era niño, y muchas cosas se corregían, y tal vez, claro, es difícil saber y tener estadísticas de cómo era la vida hace 50 o 60 años atrás. Por supuesto que era más calma, no había tantos vehículos, eh, no existían los celulares, la inmediatez del Internet, que todos la queremos, que todo ande más rápido, pero seguramente también ahí hay un diagnóstico tuyo respecto de la resiliencia. Pero vamos a ir al intermedio musical, y nos gustaría que eligieras alguna canción para volver en unos minutos más. ¿Mm? A mí me gustan mucho los caminos de la vida de Vicentico, ¿no? ¿Sí? No sé por qué, no, siempre cuando lo escucho me emociona esa canción. Siento que es su letra y como la canta, la encuentro que es muy emotiva. Así que Oye, si bueno, me van a pues, escoger, yo vamos a optaría por pedirle esa. a Claudio Alvarado ahí que nos deleite con Vicentico y los caminos de la vida. En realidad coincido contigo, una linda y preciosa canción, y que también tiene un mensaje para las mamás, ¿ah? Que hablábamos al comienzo. Ya volvemos, no nos deje. Bueno, y volvemos de este intermedio musical con una linda canción, Los Caminos de la Vida de Vicentico. Quiero repetir un párrafo, que son: los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Hoy día un poco vemos esto y lo conversamos anteriormente, que tiene mucho que ver con la resiliencia. Hoy día hablamos que nuestros jóvenes son poco resilientes, pero después de escuchar un poco a Mauricio recién en el intermedio, creo que esta resiliencia también tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que hemos creado. Y por lo tanto, hoy día creo que eh, debiéramos de empezar a trabajar un poco sobre cómo darle herramientas a las personas para lograr ser más resilientes, o cómo logramos a lo mejor en grupo, en equipo, en familia, lograr esta resiliencia de todos finalmente. Cuéntanos un poco, Mauricio, de este término que se habla mucho y se entiende poco, yo creo. Mira, el tema es extraordinariamente interesante porque es tremendamente profundo, porque toca las raíces de la construcción o destrucción de sociedad que estamos teniendo. Y en esto no quiero entrar en política contingente, cada uno tendrá su opinión. Aquí no hay responsabilidad de uno, sino que todos de una u otra manera somos responsables. Hay algunos que son más responsables y otros que son menos responsables, pero todos podemos ser un poco resilientes. Podemos ser resilientes por ejemplo, con el adulto mayor. La cantidad de cifras, hoy día, en un programa de una radio española, me llamaron hace unos meses atrás, porque en la radio Bio Bio justamente tocamos el tema de la pandemia de la soledad. No sé cómo se filtró y me terminaron llamando para hablar de esto. Y lo digo con mucho dolor. El tema de la pandemia de la soledad es un tema tremendamente complejo e interesante. La cantidad de adultos mayores, nos vamos a centrar ahí,
pero de niños que también se sienten muy solos. Fíjate que nosotros que trabajamos en esto, en general los problemas de la depresión, los problemas como de patológicos que todos más o menos manejamos, producto de la edad, producto de esas cosas, hoy día es casi transversal. El consumo de ansiolíticos de parte del Estamos, es transversal y esto incluso no tiene que ver con clases sociales. Esto se da en gente y lo digo así, de altos recursos económicos, porque hay gente que es pobre porque tiene pocos recursos económicos, pero a veces rica en otras cosas. Entonces creo que siempre es bueno usar bien el lenguaje. Pobre económicamente. Entonces, esto de la transversalidad, condiciones socioeconómicas que la persona tenga, hace que el tema de la soledad sea un gran tema. La cantidad de jóvenes que se sienten muy solos. Fíjate que todo este asunto de las redes sociales, y no estoy buscando culpables, estoy viendo cómo esta sociedad dinámica en los últimos 20 años ha cambiado lo que no había cambiado en toda su historia, en toda la historia de vida del Homo sapiens. Nunca había cambiado tanto y está cambiando vertiginosamente. Todo este asunto de la inteligencia artificial, el uso casi adicto, principalmente los jóvenes, con respecto al tema de los celulares y de este medio de comunicación. Tanto que se transforma en una discusión si los colegios deben los niños entrar o no entrar, y es una discusión no solamente que sea en Chile, sino que sea a nivel de varios países, sobre todo desarrollados, donde pasa a ser un problema el tema. Y eso, ¿qué es lo que nos está diciendo en el fondo, que es lo que estamos conversando? La pandemia de la soledad. Y la pandemia de la soledad muchas veces estás con gente, porque la soledad no es estar solo. La soledad es un sentimiento, es una sensación, es una emoción, donde tú te sientes solo. Y hay mucha gente que está viviendo sola, mucho adulto mayor que vive solo, abandonado. Si tú manejaras la cifra de gente que dejan abandonado en asilos, comillas, supuestamente de ancianos, si tú supieras la cifra de gente que nadie la va a ver y la dejan abandonada en los hospitales, si tú manejaras la cifra de cuántos niños nacen en este país y no son reconocidos ni por su padre ni por su madre, o sea, son cifras, no voy a aburrir con el tema matemático, pero yo invito a la gente que revise, hay información que se puede revisar. Y pero te digo, es una pandemia. Entonces, la soledad, el tema de la resiliencia, el tema de la salud mental, son todos temas que están muy relacionados. No son temas que estén aislados. Todo converge finalmente en la calidad de vida. interesante. Es Cristian, una buena calidad de vida que no sea tener buena calidad de relaciones y las calidades de relaciones interpersonales, ya sea con los hijos, ya sea con los amigos, ya sea con los vecinos, y eso cada vez es menos, porque cada vez nos vamos metiendo en nos vamos asilando en nuestros propios nichos, digo yo, que son nuestros propios metros cuadrados. Y de repente vivimos en tremendos edificios y no tenemos idea quiénes son nuestros vecinos. O vivimos en condominios y no sabemos quiénes son nuestros vecinos y nunca hemos conversado con ellos, cuando más un saludo. Entonces, el tema es un tema interesantísimo, interesantísimo, y que tiene una trascendencia enorme sobre la calidad de vida. Por eso que Cristian, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que la calidad de vida de este país se ha deteriorado en los últimos años a paso agigantado. Y si no hacemos cosas severas, radicales, profundas, y tomamos esto en serio, pero en serio, no con marketing, no con frases publicitarias, no va a tratar de ganar 2 votos más, 2 votos menos, sino que lo tomamos en serio este problema como un problema país. Creo que no solamente los síntomas, sino las patologías que están siendo muy graves. Es, Mauricio, es fuerte lo que tú comentas. El diagnóstico es claro, ¿cierto? Y lo has remarcado varias veces. Y en la semana pasada estuvimos con una entrevista también muy buena con Carmen Arancibia, que es dirigente de la Villa Independencia en Viña del Mar. Y bueno, nos relató todo lo que sufrieron en el pasado incendio, terrible incendio, en donde
sufrieron centenares de pérdidas humanas, ¿cierto? Y hay un tema ahí de salud mental que va en paralelo y va aumentando justamente esta problemática en relación a lo que normalmente el chileno común está viviendo, aparte de la delincuencia, la drogadicción, todo lo que nos bombardean por los medios de comunicación. Pero puntualmente, a tu juicio, lo que hoy día vemos en estos afectados de incendio, que tienen una sobrecarga emocional que no sabemos con esta crisis y el diagnóstico que tú mencionas, no sabemos quién se va a hacer cargo de esta sobrecarga. Gente que con suerte se está tratando de parar en su vivienda, pero ¿qué pasa con la salud mental? A tu juicio, ¿qué propones? ¿Qué herramientas se pueden utilizar desde la más básica quizás de ir a escuchar, a contener, hasta operar hoy día los instrumentos que tiene el Estado justamente para atacar y para poder defender este tipo de falencias que hoy día tenemos en el sistema? ¿Qué es lo O que pasa perdón, con esas personas? a lo mejor qué podemos hacer nosotros por esas personas, si podemos acompañarla o de qué forma también podemos cooperar. Por ejemplo, exacto. Mira, te voy a dar aparentemente una respuesta simplona, aparentemente. Tú, yo y todos los que nos están escuchando, las cientos o miles de personas que nos están escuchando, saben que cuando tenemos un problema de esa magnitud, no solamente necesitamos lo básico, la casa, el agua, que tiene que ver con la dignidad y que tiene que ver con el aseo, que tiene que ver con sus mascotas, que tiene que ver con su metro cuadrado, con su seguridad. Sí, obvio, eso es extremadamente obvio. Pero ¿sabes lo que ayuda mucho en la vida? Es el abrazo. Es ir donde una persona de repente y abrazarla. Cuando alguien, mira qué poético esto. Cuando tú abrazas a una persona, lo que une son los dos corazones. Son dos corazones que se pegan. No son las caras, no son los cuerpos, son los corazones, dependiendo, es una metáfora también, pero es literal. Lo que tú juntas son dos corazones, y dos corazones que se sienten y palpitan. Nuestra primera experiencia musical, poética o de vida, cuando éramos fetos, era la conexión que teníamos con el corazón de nuestra madre. Los fetos tienen una frecuencia que es bastante, casi el doble más alta que la madre, ¿ok? En términos generales. Y a medida que el niño se prepara para nacer, para salir a este mundo, digamos, porque ya nació, para salir a este mundo, lo que empieza es a sincronizar su corazón con los latidos del corazón de su madre. Y cuando nace, las pulsaciones son muy similares. Por eso es que cuando el niño nace, hoy día, afortunadamente, por todos los estudios, lo que se hace con el niño cuando nace, se le pone a la madre en su pecho, para que siga sintiendo el corazón, para que siga sintiendo el corazón y su madre. Eso, que parece una cosa como tan, ya, ¿de qué está hablando? Es de una trascendencia gigantesca, porque tú te sientes conectado con un otro, tú te sientes en tu momento de dolor. Sabemos perfectamente los que trabajamos en el área de salud mental que el núcleo de la familia o el entorno de donde se desarrolla esta enfermedad, y te estoy hablando de enfermedades físicas o mentales, la red de apoyo se ha demostrado, pero hasta la saciedad, que cumple un rol medicinal. Mira lo que te estoy diciendo. El afecto cumple un rol medicinal gigantesco a la hora de tener mejor pronóstico y más rápida mejoría de esa persona. Entonces, con respecto a lo que estamos hablando de los incendios, la casa es obvio que es lo que se necesita. Todos necesitamos eso, un metro cuadrado donde podamos dormir tranquilos y no dormir a saltos, dormir en un lugar donde tú sientas que estás protegido, que estás cobijado con estos temas de los fríos. Pero eso ya está dicho y obvio que hay que hacerlo. Eso no merece mayor análisis desde mi punto de vista porque es demasiado obvio. Pero esto que te estoy recalcando yo, que se dice menos, que tiene que ver con esto, con darse un abrazo, con ir y visitarlo, y no que tenga que ser una red nacional de los canales de televisión de los matinales, cuando se está produciendo el problema, y entonces después todos se olvidan. Afortunadamente ustedes aún lo siguen recordando, porque esto es igual que todo.
cuando tú olvidas el problema y lo normalizas, entonces esa gente queda en el más profundo de los abandonos, porque ya nadie se interesa, porque Mauricio, ya todos lo olvidaron. Y vivir en Ma- el olvido y en el desconocimiento y en la apatía del otro es exactamente en la dirección inversa de lo que yo estoy diciendo. oye, Mauricio, respecto a lo que tú señalas, por ejemplo, hay algo que trabaja contra eso. Hoy en día, en los colegios, mi señora fue profesora, ya está jubilada, bueno, Chantal también ha trabajado con niños. Hoy día el problema también, a mi señora le encantaba abrazar a sus niños, los abrazaba, a veces se los sentaba en la falda, los más chiquitos, pero hoy día los profesores también no pueden mudar a los niños más chicos que están en preescolar. Hay una serie de cosas que van haciendo que uno tenga que tener mucho cuidado porque se puede Sí. malinterpretar, pueden acusar a profesores, de hecho han acusado a un montón de profesores de abusos, etcétera. Entonces, el tema es complicado y la verdad que a veces uno, a ti te debe llamar la atención, yo viví en Estados Unidos un par de años y eso que se da en la mano, se respeta mucho el metro cuadrado, de no acercarse. A veces cuesta entender que hijos no besan a su padre. ¿Ah? Entonces, ese tema también nos hace enfriar nuestra relación, y estoy de acuerdo contigo, o sea, el abrazo con un hijo, el abrazo con un abuelo. Leía, por ejemplo, que en Suecia aprobaron hace pocas semanas atrás que parte del permiso postnatal, tanto el padre o la madre, puede ser cedido al abuelo para que sea remunerado. Entonces también los abuelos, la gente de tercera edad, puede tener ciertas actividades que realmente le ayuden a ellos y también a sus nietos y a sus hijos en el cuidado de los más pequeños. También me llamaba la atención en Estados Unidos cómo, que es una sociedad bastante solitaria, como por ejemplo, nosotros conocíamos las brigadas de tránsito, seguramente somos más o menos contemporáneos en edad nosotros, Mauricio, eh, pero en Estados Unidos, gente jubilada, pensionada, cooperaba en los colegios al momento de la entrada y la salida, que eran los momentos de subirse a los buses, a los vehículos, qué sé yo, y se buscaba pega que lo enaltecía y lo hacía ser una persona más sociable. Carmen, esta dirigente que hablaba recién, Cristian Fuentes, decía, ¿cómo nos ayudaría que de repente solo vengan los fines de semana, una hora, a conversar con nosotros, a escucharnos, solo a escucharnos, ese desahogo necesario? ¿Qué, qué distinto sería nuestra comunidad si pudiésemos realmente despertar eso en las personas para ser más solidarias y ayudar también a esta gente que ha quedado dañada psicológicamente porque le tocó vivir? Y lo otro es ir a conversar aquí en Limache, tú debes saber, tenemos hartas casas de reposo, ¿ah? Algunas muy pobres en términos económicos, y uno puede llevar pequeñas ayudas o por último solo ir a conversar. Ese es un tema de cómo poder desarrollarlo para finalmente tener una sociedad más sana. Eh, Mauricio. Mira, me diste pie, puedo hacer un paréntesis y ponerme un babero un ratito, cortito, que tiene que ver con lo que estamos conversando. Yo tengo un hijo que es sueco, que es limachino, y él es ministro de la Corte. Y hace unos 6 meses atrás me llamó un ministro de la Corte Suprema y nos tomamos un café y me dijo que él tenía, y dentro de la Corte tenía mucho interés en conocer a este personaje, que es el chileno que más lejos ha llegado a nivel internacional en materia de justicia internacional. Y este es un limachino, que es mi hijo. Se llama Ricardo Pablo Valenzuela, para que si ustedes me encuentran que yo hoy, mi hijo me supera en 10 veces en su vida. Conversamos este tema. Conversamos este tema porque tengo 2 nietos. Ya. Y ellos tienen un sistema que no sé si será único, pero que es extraordinariamente interesante, que es donde tú estás hablando. Por eso es que te digo que este país lo que hay que hacer es repensarlo, pero no desde la politiquería menos barata, desde el país realmente que queremos construir, y el país que queremos construir tiene que ser un país basado en la colaboración, basado en los afectos, basado en la dignidad, basado en muchas cosas, y eso hay que hacerlo desde la educación básica.
una de las cosas que resultan, pero extraordinariamente interesantes, es juntar abuelos con niños. Y se juntan a conversar. Los abuelos se mejoran que juegan con ellos o que se enseñan juegos, a cosas simples. No te estoy diciendo que hagan las veces de profesor. Se sientan a jugar o le hacen una obra de arte o hacen una obra de teatro o se columpian y el chico columpia a la abuelita, no sé. Se pueden hacer muchas cosas simples que no cuestan plata. No todo pasa por la plata. Pasa por pensar cosas que de repente las tenemos a la mano, pero de tan aparentemente ser obvias, no las hacemos y las podemos hacer a cero costo y con un beneficio enorme, y eso redunda en la salud mental, en la educación, porque partí diciendo que importantes son las madres, que importantes son las abuelas. Y estas personas que están en asilos de ancianos, muchas veces abandonados, muchas veces falta de afecto. Cuando ven a un niño, tú vieras la cara, cómo se emocionan, cómo disfrutan, cómo se aprenden a querer y cómo los niños empiezan a respetar estos adultos mayores. Porque lo que hoy día hay, entre otras tantos síntomas, es la falta de respeto a las personas de mayor edad. ¿Para qué decir al resto? Pero dentro de esa falta de respeto, la persona de tercera edad es invisibilizada, no se ve, pasa por la calle y nadie la ve, es no percibida y la persona se siente no percibida. Y entonces es un tema muy, muy interesante, una gran propuesta, pero que seguramente, como hay tantas otras prioridades para otras personas que son las que tienen que tomar las decisiones y se olvidan de estas cosas que son tan importantes. Por eso que felicito que un programa de radio o el programa que tienen ponga estos temas sobre la mesa y alguien escuchará y de repente las semillas se siembran y no sabemos por dónde van a cosechar. Estamos conversando con Mauricio Valenzuela Valderrama, un destacado psicólogo, sobre la vida, los adultos mayores, la soledad. Y seguramente Chantal tiene una pregunta que hacer también, porque ya estamos próximos a terminar. Se pasa rápido el tiempo cuando uno está entretenido, Mauricio. Chantal. Yo Gracias. la verdad es que escuchaba muy atentamente lo que decía Mauricio y yo creo que hay tantas cosas para hacer intergeneracionales finalmente. Yo creo que así uno escucha más si es un niño o un adulto y un adulto mayor a un niño, aprender a conocerse y a valorarse y aprender además las tradiciones, de todas maneras. Em, yo un poco escuchando lo que nos decía Mauricio, hoy día, por ejemplo, que estamos hablando que estamos en época de elecciones, no solamente acá en Chile, sino pensando también en Estados Unidos, y que tú has hablado mucho del adulto mayor. ¿Tú encuentras, por ejemplo, el caso de Joe Biden que se bajó? ¿Debiéramos de tener una edad máxima para presidentes, por ejemplo? Pensar que ya llega un tema que no está cognitivo, que se ponen como súper peleadores, que ya no tienen mucho que aportar, o tú crees que personas de esa edad, tanto como Trump como Biden, pues tienen como 5 años de diferencia solamente, aún tienen que aportar? Si tenemos edad mínima, ¿debiéramos de tener edad máxima? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo opino que todos tenemos algo que aportar. Y la experiencia dice que es la madre de todas las ciencias. O sea, yo no creo que se deba marginar a nadie, a nadie. Eh, y cuando te digo a nadie, es a nadie. Quienes más saben, por ejemplo, del problema del abandono de personas que viven en situación de calle, y yo he trabajado con alguna gente y me he sentado a conversar. Detrás de eso hay una historia, porque la gente pasa, los mira y hasta los escupe o considera que son poco menos que basura o deterioran el entorno estético. Tampoco estoy pensando que tienen que estar todos en la plaza de armas. No estoy pensando esas cosas. Pero estoy pensando que detrás de esa persona, eso es lo que quiero decir, detrás de esa persona hay un drama y un tremendo drama. Hay un dolor gigantesco detrás de un alcohólico, detrás de un drogadicto. Generalmente hay historias atroces. ¿Se debe a Biden bajar o bajar? No tengo idea. Pareciera ser que tenía algún deterioro de la eh, eh,
recomendable, digamos, que dé un paso al lado para que gente más. No sé, no lo sé. Pero otra cosa es marginar. Otra cosa es decir, oye, esto está muy viejo, córrete para el lado porque ya no sirve. Jubílate, ya no tienes nada que aportar. Yo creo que todos tenemos que aportar. Hasta el último segundo de nuestra vida siempre tenemos algo que aportar y algo que aprender y algo que enseñar. Entonces, eso en términos generales. Ahora, el tema Biden en particular, porque fue seguramente cuotas de poder, intereses de poder, como se suelen estirar las cosas en el mundo, en Chile y en el mundo en general, digamos, que tiene que ver con las cuotas y las luchas de poder, que otro gran tema. Pero hay poderes que nosotros podemos, los ciudadanos, como decimos los ciudadanos de a pie, aunque andemos en auto, los ciudadanos de pie, yo creo que tenemos que empoderarnos. Yo creo que tenemos que empoderarnos. Déjame pasar una pequeña publicidad. Nosotros por YouTube o por Spotify hay un programa que hacemos con Julio César Rodríguez toda la semana, desde hace 6, 7 años, que se llama Psico Locos. Psico Locos, todos juntos. Y también se pasa por canal de televisión los días jueves a las 10 de la noche. Y con eso, ¿qué es lo que hacemos? Es hablar de psicología y filosofía para hacer un aporte, igual como lo están haciendo ustedes, para hacer un aporte a la sociedad. Porque muchos se quedan en el discurso, en la palabra, en la bla, 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 y en la promesa y en la cosa. No, tenemos que pasar a los actos, tenemos que pasar a los hechos. Por sus obras los conoceréis. Yo Así, creo, porque yo creo además que se está limitando hasta la edad para los carnets de conducir también, por ejemplo. O sí, sea, entonces claro. hay varias cosas que se están limitando, tal como hablamos hoy día, de salud mental al adulto mayor, todo eso le produce una sensación de que lo están dejando de lado, como dices tú. Por supuesto, y así es. Ahora, yo entiendo que si una persona no tiene las facultades mentales o físicas para conducir un auto, obviamente que por su seguridad no lo La del puede resto. conducir. Y la seguridad del resto, pero eso es obvio, eso no merece análisis ni uno va a ser también el santo que quiere que todo. No, eso me parece una cosa Pero obvia y que está bien, eso no tiene pero nada que ver con la edad, eso no claro. significa, y cuando se hacen, qué importante, y aquí un tirón de oreja contra muchos médicos que no tienen la empatía, estábamos hablando de empatía antes, o algo así, de tomarse un minuto para decirle por su seguridad y por su tranquilidad y su familia, es mejor que usted no conduzca. Sí. Entonces, porque una cosa es decir, salió rechazado. Y entonces tú te sientes un viejo de mierda. Te sientes un viejo de mierda, que te saliste rechazado por esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, te vas sintiendo poco autovalente, empiezas a perder eso, pero tienes que compensarlo con otras cosas. Por eso que yo hago una invitación a volver a sentarse en una mesa, sobre todo con los adultos mayores, ojalá estos abuelos que salieron de las casas, de las tradiciones antiguas, donde los abuelos vivían en las casas, salieron, ya cada día los departamentos son más chicos porque ya apenas alcanzan para dos. Ya la mayoría de los departamentos que hoy día se construyen son para uno. ¿Por qué? Porque los índices de separación y de personas que viven solas es gigantesco. El negocio está en los departamentos para uno. Y Mira qué increíble. nos está quedando a un minuto, Mauricio, nos está quedando ya un minuto. Eh, Yo soy muy quiero, bueno para hablar. quiero agradecer, en realidad muy entretenido el programa, la conversación contigo, deja hartas enseñanzas, deja hartas preguntas también en el respeto a los adultos mayores, también la empatía necesaria. Un médico nos decía, siempre le pregunto el nombre del paciente cuando entra, cuando a veces tiene 15 minutos para atender. Y bueno, y yo mañana tengo que ir a buscar mi nuevo carnet de conducir porque logré exitosamente renovar la licencia. Pero uno debe reconocer que cada vez va perdiendo algunas destrezas. Espero que Bueno, por venga. supuesto. Así que, bueno, te agradezco a nombre de Radio Portales y de mis colegas tu tiempo, tu disponibilidad. Y muchas gracias. Y probablemente en un tiempo más vamos a estar conversando de nuevo, sobre todo que somos coterráneos aquí en esta bellísima y todavía ciudad en escala humana que es Limache. Así que le dejo el micrófono a mis colegas para que también se puedan despedir. Chantal. Sí, muy encantada de conocerte, Mauricio. La verdad es que yo creo que vamos a llegar todos ahora a la casa a hacer una retroinspección, ver qué cosas podemos mejorar y cómo incorporar de mejor manera a los adultos mayores a nuestras vidas.
Así que yo creo que todos nos quedamos con una importante tarea para la casa y para conversarlo en familia. Así que nos vemos la próxima semana. Bueno, muchas gracias, un gusto conocerte y tú dices exactamente cuál es mi motivación de fondo, que es no dictar cátedra ni decir lo que hay que hacer, pero reflexionemos. También usemos la cabecita para pensar y para reflexionar cómo lo estamos haciendo y cómo nos gustaría que fueran con nosotros cuando lleguemos a esa edad, que todavía nos falta un poquito, parece. Cristian, Estamos cerca, pero nos falta. Sí, buenísimo. Mauricio, coincido con Chantal, agradecerte tu tiempo y de verdad, una vez más, vi tu forma de expresarte y cómo puedes conectar en simple, como tú decías al comienzo, que de repente con lenguajes tan elevados y tan complicados no lo entendemos y tú lograste que lográramos conectar con un montón de emociones y de pensamientos que nos hacen reflexionar. Entonces, nada, decirles también a las personas que nos están escuchando de vuelta a sus casas, que atesoren y que recuerden justamente lo que hoy día vimos en el programa, lo que escuchamos en el programa, y un fuerte abrazo también a todos los damnificados del incendio de Viña del Mar y de Quilpué y Villa Alemana, que este mensaje llegue para ellos. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. bien, Que será hasta estemos el bien. próximo jueves Gracias. 1 de agosto. Muchas gracias y nos juntamos el próximo jueves. Un Chao. abrazo grande para todos.